Bienvenidos a este desayuno informativo de Executive Forum. En nombre de mi empresa y de las 12 empresas colaboradores de este desayuno informativo, el Grupo Arriba y IFATS Infraestructuras, que son empresas europeas líderes en los sectores de transporte y la construcción, quiero darles las gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy contamos con un conferenciante de sección y muy destacado, el excelentísimo señor don Pedro Saura García, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Y es un honor para nosotros que haya respondido a nuestra invitación esta mañana, febrero, ¿no? Para abrir este desayuno contaremos, después de la introducción, con la presencia en la mesa de don Eduardo Fernández, consejero delegado de IFATS Infraestructuras, y don Juan Ignacio García Miguel, consejero delegado de Arriba Group. Y antes de hacer la palabra, hablar de quería esbozar un poco la biografía de nuestro invitado de hoy, ¿no? Que es conocido de sobra, pero a modo de introducción, ¿no? Don Pedro Saura es murciano, nacido en Torre Pacheco, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de grado de licenciatura y doctor en Economía por la Universidad también de Murcia. Es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia y ha impartido clases de Introducción a la Economía, Microeconomía Intermedia y Superior y Economía del Sector Público. Ha sido portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos en distintas legislaturas, en el Congreso de Diputados y también en la Asamblea Regional de su comunidad autónoma en Murcia. Ha desempeñado los puestos de Director General de Economía y Planificación y secretario sectorial de Economía y Hacienda en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y también ha dirigido anteriormente la empresa pública SEPES, perteneciente al Ministerio de Fomento. Y ahora, para comenzar, quiero ceder la palabra, como decía, a don Eduardo Fernández, consejero delegado de IFATS Infraestructuras. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este acto. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que realmente el que tienes que hablar hoy eres aquí. Únicamente decir que, bueno, presentar un poco la empresa a la que pertenezco. El Grupo IFATS es un grupo francés que ha apostado por entrar en España adquiriendo empresas muy focalizadas en su territorio, implantadas dentro del tejido industrial, y que apuesta por ser muy activos en una cosa que creo que en estos últimos presupuestos que nos aprobaron estaban un poco esbozadas, pero creo mucho que es el tema del mantenimiento de las infraestructuras. Durante el desayuno hemos estado hablando sobre temas un poco económicos, pero sí que es verdad que España tiene un alto nivel de infraestructuras, aunque creo que quedan algunos puntos negros y algunos elementos que hay que corregir para complementar la red, pero sí que hay un déficit enorme en lo que es en el mantenimiento de la magnífica red que tenemos. En los presupuestos había un avance, pero creo que está todavía muy escaso, por lo que le pediría a don Pedro que tenga en sus oraciones, en la medida de lo posible, una mayor inversión en este tipo de actuaciones. Teniendo en cuenta, además, que aunque el Ministerio de Fomento siempre se dice que es un ministerio inversor, yo creo que es uno de los, quizás el cuarto pilar de la economía del bienestar y de la política sociales, porque evidentemente sin infraestructuras, sin movilidad, sería imposible acceder a los servicios sociales que todos tenemos. Es algo que cuando está nadie lo valora, pero cuando se pierde, pues evidentemente se nota muchísimo. Entonces yo, por favor, pediría un esfuerzo muy grande en mantener ese magnífico patrimonio que entre todos hemos conseguido. Y bueno, poco más que decir y paso la palabra. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todos ustedes que hayan encontrado hueco para compartir este desayuno con Pedro, aunque creo que es verdad que dada la situación, ¿no?, y los cambios que hemos visto acontecer en las últimas semanas en temas políticos, seguro que esto ha ganado mucho interés de cara a la ronda de intervenciones, ¿no? Bueno, simplemente poner en valor, Arriba casi todos ustedes la conocen, ¿no? Es la multinacional más grande de transporte privado de viajeros en Europa. Somos ya 60.000 colaboradores y eso es justo lo que quería poner de manifiesto, ¿no? Aquí en España somos 1.200. Creo que luego escucharemos a Pedro hablar de transporte y de movilidad. La movilidad es un sector
que tiene mucho impacto social, no solamente por las personas a las que estamos transportando, sino también por la capacidad de generar empleo que esto tiene. Y de cara a cómo afrontar la movilidad en los próximos años, yo creo que tenemos un reto muy bonito. Vamos a hablar de la liberalización del ferrocarril, estamos hablando de la liberalización del transporte por carretera. Bueno, hay un montón de rutas abiertas que nos suponen todo un reto, y al final creo que, como digo siempre en todas mis intervenciones, la única forma de afrontarlos con éxito será desde la colaboración. Yo creo en la colaboración público-privada, creo que se ha demostrado en otros sectores y también en el transporte que es fundamental que las empresas privadas, de la mano de las administraciones públicas, pues brindemos lo mejor que se pueda brindar a los ciudadanos, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es la línea de este gobierno que tenemos, ha sido la línea de todas las autoridades en transporte en los últimos años, y estoy seguro de que en el futuro no debe cambiar. Y en ese caso, pues seguro que en esta sala, bueno, pues hay muchísimos amigos, y iba a decir competidores, pero bueno, son todos amigos, diría, que estamos deseando poder participar de esa futura colaboración con la Administración, pues para brindar al final el mejor transporte posible a los ciudadanos. Entonces, sin más, como creo que hoy es día para escucharte a ti, Pedro, y bueno, compartir tus preocupaciones y tus reflexiones, pues te dejo la tribuna. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana para intercambiar opiniones sobre cómo entender la política de infraestructuras del transporte en nuestro país. Muchísimas gracias, César, por la invitación para poder poner luces largas a una política clave para el futuro de España. Y yo creo que nos brindáis al Ministerio una oportunidad de poder explicar nuestros puntos de vista sobre esta política que, como digo, es no solamente apasionante, sino muy importante desde el punto de vista del futuro de España. Voy directamente al grano y decirles que España tiene un crecimiento consistente, es el crecimiento consistente entre las economías, el crecimiento más consistente entre las economías más consistentes y más robustas de Europa. Pero eso, que es un dato objetivo en este momento, no nos tiene que hacer perder de vista que nuestros objetivos como país tienen que ser muy ambiciosos. El punto de partida no está mal si nos comparamos con las economías más desarrolladas en este momento. Tenemos que felicitarnos como país, el sector público, el sector privado, pero hay que pensar en ese medio y largo plazo y poner luces largas. Y desde nuestro punto de vista, la política de infraestructuras del transporte es fundamental para conseguir tres grandes objetivos que están en la agenda del cambio del Gobierno de España y que están en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tres grandes objetivos que esta palanca, las infraestructuras del transporte, puede conseguir perfectamente, y es incrementar la productividad de la economía, porque este es un factor fundamental, un pilar fundamental para tener un crecimiento medio y potencial, sostenido en el tiempo. En segundo lugar, porque ayuda a la cohesión social, como ha comentado Eduardo anteriormente, y evidentemente es una palanca fundamental para la transición ecológica. Y estos tres grandes objetivos de país, una política adecuada, inteligente, moderna, transformadora del transporte, ayuda a estos tres grandes objetivos. Por tanto, la tarea de todos, del Ministerio, de los que estamos dirigiendo el Ministerio y de todos ustedes que están colaborando de alguna manera con esa política, es fundamental. Por eso este tipo de actos yo creo que son muy importantes porque tenemos que reorientar, tenemos que cambiar la mentalidad en nuestro país sobre cómo abordar las infraestructuras. A mí siempre me gusta hablar de infraestructuras del transporte. Hay que pasar del paradigma de la inversión en infraestructuras al paradigma de la inversión en la movilidad sostenible. Es fundamental cambiar la mentalidad. ¿Eso implica que vamos a invertir menos? No, probablemente hay que invertir más, pero de otra manera, porque nuestro país ya tiene un stock de capital público que está en la media de los países más desarrollados.
Y ahora hay que pensar cómo rentabilizar económica y socialmente lo que afortunadamente han hecho todos los españoles financiando esa política de infraestructuras. Y entonces, todo eso hay que ponerlo, ese cambio de mentalidad, hay que ponerlo en relación a los retos que tiene el transporte en el mundo y también en España. Un primer reto es cómo responder a la demanda, porque afortunadamente estamos en una industria, en un sector donde la demanda de transporte va por delante, por encima del crecimiento del PIB. Es decir, que en el mundo desarrollado, en nuestro país, la demanda está por encima del crecimiento del PIB. Por tanto, tenemos que saber cómo damos respuesta a ese primer reto. El segundo gran reto es el cambio climático, porque los objetivos de descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero se van a producir si en este sector se apuesta por el respeto al medio ambiente y por ese cambio de mentalidad. Si no, no se va a conseguir. Porque después de la energía, este es el segundo sector que más genera gases de efecto invernadero. Luego, si no se aborda lo que hacer en este sector, no se va a conseguir este reto. Así de claro. Por eso creo que una de las palancas fundamentales de la modernización de nuestro país está aquí. Otro de los grandes retos es, evidentemente, la digitalización y la innovación. ¿Cómo conectar la oferta con la demanda? Ahora tenemos un gran instrumento. Y el sector privado está trabajando por estar en la última, pero también el sector público tiene que colaborar con el sector privado para sacar el máximo provecho a este gran instrumento, a este gran potencial. Y luego el desafío urbano. Personalmente creo que esta es una clave fundamental. La concentración de la riqueza se está produciendo y se va a producir en las grandes aglomeraciones urbanas. Y además, también la desigualdad se va a concentrar en los grandes núcleos urbanos. ¿Cómo responder? ¿Cómo abordar? ¿Cómo conseguir que las economías de aglomeración sean los mayores posibles para tener ciudades del punto de vista económico eficientes? Pues necesitamos fundamentalmente responder a la movilidad. Y la otra cara de la moneda es la despoblación. Bueno, pues también tenemos que plantearnos cómo la movilidad puede jugar un papel fundamental a la despoblación que se produce como consecuencia de este desafío urbano de la concentración urbana. Pero es que además también cuando hablamos de ciudad tenemos que hablar de desigualdad y de cohesión social. Y la movilidad y la vivienda, porque la movilidad y la vivienda son dos caras de una misma moneda. Cuando conseguimos avanzar en la movilidad, estamos también avanzando en la reducción del precio de la vivienda. Y por último, la eficiencia en el gasto público. Esto es algo que nos tienen ustedes que ayudar a explicarlo. A los ciudadanos y a los poderes públicos, a todos los poderes públicos. Les decía anteriormente que, dado que tenemos un stock de capital público importante en el mundo desarrollado, se producen rendimientos decrecientes de la inversión pública si no nos preguntamos ahora dónde invertir, cómo financiarlo, cómo invertir, qué retornos vas a obtener sociales y económicos. Esto es muy importante. Hace 40 años estas preguntas no eran necesario plantearlas, pero hoy tenemos que plantearnos otras preguntas porque el stock es, en el caso de España, importante y tenemos que buscar, encontrar esa rentabilidad. Por ejemplo, se pueden poner muchos ejemplos. Se ha invertido en el corredor mediterráneo de infraestructuras del transporte. Bueno, pero ahora hay que terminar de cerrar ese corredor y obtener las rentabilidades, pero no solo de pasajeros, fundamentalmente de mercancías, porque el corredor se diseñó para las mercancías, pero no está obteniendo los resultados adecuados. Por los puertos no sale porcentualmente mucha mercancía por el ferrocarril, y los españoles hemos invertido muchísimo dinero ahí.
fundamental cómo se termina de cerrar ese corredor ferroviario de mercancía, corredor ferroviario, porque es mucho más, afortunadamente, que un corredor de pasajeros de alta velocidad. Es muchísimo más que todo eso. Luego, estas son las preguntas y los retos que tenemos por delante como país. Y junto a los grandes objetivos de país, junto a los retos que tiene la economía del transporte, está la agenda del Ministerio de Fomento de un país moderno que trata de cambiar de filosofía sobre la inversión en infraestructuras a la inversión en infraestructuras del transporte y movilidad sostenible. Es decir, ¿cuál es la agenda que deberíamos tener? ¿Qué agenda tiene en este momento el Ministerio? Pues de una manera breve, en un par de transparencias las voy a comentar. De entrada, ¿necesitamos un pacto de Estado en infraestructuras? Sí, mejor dicho, un pacto de Estado en movilidad sostenible. ¿Y dónde se puede cómo se puede construir un pacto de Estado en movilidad sostenible? A mí lo de un pacto de Estado en infraestructuras me deja frío. Un pacto de Estado en movilidad sostenible. ¿Y dónde se puede producir ese pacto de Estado? ¿Cómo podemos conseguir que ese pacto sea eficaz? Que no se quede en agua de borrajas, que no sea una gran declaración como tantos otros pactos de infraestructuras o planes de infraestructuras, en una ley de movilidad. En una ley de movilidad. Es decir, que lo acordemos en una ley y se tenga que cumplir luego esa ley. Y eso es lo que estamos planteando. Primero, una estrategia de movilidad sostenible, competitiva y conectada que termine en una ley de movilidad. En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha tenido en cuenta un informe del Ministerio de Fomento sobre seguridad en el transporte. Una de las piezas, una de las patas para conseguir una seguridad consistente del transporte es invertir en conservación y mantenimiento. Claro, el problema que tiene esto es que pues, se inauguran menos autovías, se cortan menos cintas, viste menos, pero si no se invierte en conservación, como decía Eduardo anteriormente, el sistema colapsa. Colapsa el sistema. ¿Y qué ha sucedido? Ahora lo veremos en estos últimos años, que no se ha invertido en el mantenimiento de las infraestructuras a todos los niveles. ¿Tenemos un nivel alto de infraestructura? Sí. ¿Tenemos un nivel alto de calidad de las infraestructuras en España? Sí. Pero en estos últimos años esa calidad ha ido reduciéndose. La prioridad en la inversión en cercanías, pues, en fin, ¿qué les voy a contar? Los ciudadanos se mueven básicamente en cercanías, en media distancia y no tanto en la alta velocidad. Hay otros países desarrollados de nuestro entorno que directamente, el caso de Francia, ha parado la alta velocidad. No es lo que estamos planteando nosotros en el Gobierno de España, ni mucho menos. Pero hay países en nuestro entorno que ha parado la inversión en alta velocidad. ¿Hay que pararla en España? No, porque hay que cerrar los corredores europeos en los que estamos invirtiendo, porque tiene una cofinanciación europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que conectarlo con las cercanías y con las mercancías, con la intermodalidad en general. Que es el siguiente punto, ¿no? Lo de la intermodalidad y la interoperabilidad. Eso es un reto. Su país tiene ancho ibérico, tiene ancho internacional. Bueno, esto hay que resolverlo eficientemente. Tenemos un problema en el espacio aéreo español y europeo porque la demanda va muy por encima del crecimiento nominal de la economía. Tenemos un serio problema, no solo en España, sino también en Europa, y evidentemente también tenemos la empresa pública AENA, que tiene retos y tiene también inversiones importantes en los grandes aeropuertos de nuestro país, que evidentemente pues en el futuro inmediato anunciará esos planes de inversiones. Bueno, la vivienda es importante y está conectado con la movilidad. Es que justamente alguien podría pensar que vivienda, es decir, la inversión en vivienda, la política de vivienda no debería estar en el Ministerio de Movilidad Sostenible, es el ministerio
justamente en el que debe estar en la política de vivienda, porque están relacionadas una cosa con la otra. Y nos hemos dado cuenta, una década después, de que no hay política de vivienda y que además nos hemos descapitalizado en stock de vivienda social y asequible. Una década después, cuando Santa Bárbara truena, nos hemos dado cuenta de que no hay un stock de vivienda cuando hemos invertido todos los años, durante mucho tiempo, varios puntos del PIB en política de vivienda. En fin, ahí lo dejo. Liberalización eficaz del ferrocarril, ahora hablaremos más adelante, y liberalización también y concesión de licencias del transporte por carretera. Estos son dos cuestiones importantes que deben estar y están en un Ministerio de Fomento que tenga esas luces largas que tiene que tener para responder a las demandas de la sociedad. Bueno, la evaluación del gasto público, esto es algo que está siempre ahí en el Ministerio, pero nunca se aborda. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es un spending review a la autoridad fiscal, y está trabajando ya la autoridad fiscal en este spending review que nos ayude a ver la rentabilidad ex post de lo que hemos invertido para tener una metodología ex ante a la hora de tomar las decisiones. En eso está trabajando la autoridad fiscal como consecuencia de una petición del Consejo de Ministros. Esto es clave, esta metodología se tiene que poner encima de la mesa y debe estar conectado con la ley de movilidad. Luego, la estabilidad de la inversión pública es fundamental, lo veremos más adelante. La colaboración público-privada pues es un elemento adecuado. En ese sentido, yo lo que voy diciendo y haciendo proselitismo de que nos tiene que ayudar el sector privado a buscar una colaboración adecuada, porque los ciudadanos representados a través del Parlamento quieren que sea equilibrada. Esto es decir, la opinión de los ciudadanos en unas economías desarrolladas en todo momento, pero en las economías desarrolladas en todo momento, en todo tipo de economías, pero hay que tenerlas en cuenta. Y en el Parlamento lo que quieren es que ese equilibrio sea adecuado, porque si no, no es de medio largo plazo, no es sostenible en el tiempo esa relación público-privada. Y en eso estamos, y algunos avances podemos contar a continuación. Esta es una transparencia que nos ayuda a entender la necesidad de inversión pública en infraestructuras en nuestro país. Yo les decía anteriormente que hay que invertir, y mucho, pero de otra manera, porque nos hemos dado cuenta que la reposición del capital fijo, para reponer el consumo de capital fijo, tenemos que invertir como mínimo 2,5 puntos del PIB. 2,5 puntos. Eso es lo que necesitamos mínimo para reponer lo que tenemos. Pero en estos últimos años hemos invertido por debajo de la reposición en stock de capital público. Lo mínimo, 2,5. ¿Qué es lo que se invierte en la media de países más desarrollados de la Unión Europea? Luego, si hemos estado por debajo, se puede hacer una cuenta rápida, fácil. Estamos por debajo en medio punto. Es decir, que de manera acumulada hemos devaluado nuestro capital público, se ha reducido nuestro capital público en 25.000 millones de euros. Que esto es lo que tendríamos que licitar en los próximos 2 años. Esto es lo que tendríamos que licitar en los próximos 2 años para reponer ese stock de capital público deteriorado. Son datos de la contabilidad nacional, no es datos de ningún, en fin, de alguien que no ha entendido este tipo de cosas, ¿no? Hay otra transparencia que yo le tengo bastante cariño, porque aquí lo que vemos es la inversión en movilidad, en la compra de trenes entre 2000 y 2019. Tenemos la compra de trenes de alta velocidad, de velocidad media, de cercanías, y nos damos cuenta cuando llegamos al Ministerio que tenemos un stock de trenes de material rodante muy antiguo, porque es que ha habido años donde no se ha comprado nada. Claro, esto es tenemos que contarlo, claro, porque luego hay incidencia, pero es que este dato está aquí. En fin, incontestable. Hay encefalograma plano en algunos años.
¿qué estamos haciendo modestamente? ¿Qué estamos haciendo modestamente? Bueno, la compra de material rodante entre 2012 y 2017 fueron 12 millones de euros. En enero de este año hemos licitado 225 millones de euros, modestamente, pero ya vamos por encima. 225 es más que 12. Y lo que queremos es licitar en este semestre 2.600, 2.559 millones de euros con el mantenimiento 3.000 millones de euros. Con el mantenimiento 3.000 millones de euros. Porque efectivamente las prioridades tienen que cambiar. Las prioridades tienen que cambiar de acuerdo con los retos de país y los objetivos que queremos conseguir. Es más, en este semestre creemos que podemos terminar licitando en movilidad en sentido amplio, en conservación, en mejoras, mantenimiento, en cercanías, 5.700 millones de euros, comparado con lo que se licitó en el primer semestre del año 18, pues hay un incremento importante. Es decir, estaríamos licitando 3 veces lo que se licitó en el primer semestre del año 18. Bueno, porque entendemos que las prioridades son distintas. Como se decía anteriormente, efectivamente en el proyecto de presupuestos pues se habían señalado las prioridades, pero no obstante, aunque el proyecto de presupuestos pues fue rechazado, queremos, en el margen que tiene el Ministerio, de poner las prioridades de país por encima o por delante y gestionar, bueno, de la manera más moderna y más eficaz, económica, medioambiental y socialmente hablando. La movilidad competitiva, bueno, pues ¿qué les voy a contar? Que no sepan ustedes y con lo que no estemos de acuerdo. Las ventajas del transporte de mercancías por ferrocarril son bien evidentes. Gran capacidad de carga, baja siniestralidad, reducción de la congestión de las carreteras, menor contaminación, pero hay una anomalía histórica en nuestro país que dice que estamos en el 5% de toda la tarta del transporte de mercancías. La media europea está claramente por encima y este es un reto que se plantea, pero que no se da respuesta porque la tasa yo creo que está estable, incluso bajando, incluso me atrevería a decir que bajando. La liberalización del ferrocarril es uno de los grandes retos que tiene el país, es un cambio disruptivo serio, importante, porque van a ganar los usuarios si se diseña bien, porque liberalizar no es desregular, es regular bien. Por lo tanto, si se hace bien, van a ganar los usuarios. Vamos a rentabilizar la inversión que hemos hecho en ferrocarril, en la democracia y sobre todo en estos últimos 20 años. Y también los ingresos, modestamente de Adif, pues también mejorarán. Y necesitamos esa rentabilidad porque, a pesar de haber invertido mucho en ferrocarril, España tiene unos resultados en utilización de las infraestructuras bien modestas. 15.500 millones de kilómetros recorridos frente a los 58.300 de Francia o los 28.500 millones de Alemania, o en el caso de Italia, si sumamos la empresa pública más el competidor, después de la liberalización, nos da un resultado superior al de España, cuando en España se ha invertido más que en todos esos países en muy poco tiempo. Luego es vital el que hagamos bien esta liberalización, ¿no? Y les paso a hablar y termino ya, no quiero extenderme mucho más, de la vivienda y la movilidad, que les decía al principio de mi intervención que son dos caras de una misma moneda. Y aquí una política consistente en el tiempo debe permitirnos incrementar la oferta en general
de vivienda, pero luego en particular de la vivienda social necesitamos un plan de viviendas que estamos desde la Administración Central liderando, de 20.000 viviendas. Es fundamental la colaboración público-privada para hacer vivienda protegida. Es fundamental esa colaboración. Sin esa colaboración no vamos a llegar a los objetivos de país, sin duda alguna. Debemos aprovechar la situación saneada de los ayuntamientos en beneficio de la política de vivienda. Los ayuntamientos tienen unos recursos importantes en los saldos, en los bancos de los grandes ayuntamientos son importantes, y no va en detrimento del déficit de los objetivos de déficit de deuda pública el que se aproveche esos saldos en política de vivienda. El apoyo al sector público a través de los planes de vivienda, que queremos incrementar sustancialmente. Esa es la idea era la idea en el proyecto de presupuestos, unos incrementos sustanciales del plan de vivienda. Esperemos en el futuro poder apostar por esos planes de vivienda. Luego, un mayor equilibrio entre arrendador y arrendatario, eso es importante. Eso da seguridad al arrendatario, pero también al arrendador. Porque el arrendador, que no quiere especular, que lo que quiere es tener un flujo constante de ingresos, necesita también que haya un equilibrio entre ambos. Bueno, y hay ejemplos en Europa para todos los gustos. Nosotros no estamos planteando ir a situaciones extremas, pero sí a situaciones razonables, que creo que son compatibles con la evidencia empírica. Porque a mí, sinceramente, me gusta hablar de política y de política económica con datos. No me gusta aproximarme a las realidades con apriorismos ideológicos, sino con datos. Por tanto, un equilibrio adecuado entre arrendador y arrendatario. Y el objetivo de vivienda que se ha marcado el Gobierno es pasar de un escuálido 2,5% de stock de capital, de stock de vivienda social en España, que está a la cola de los países europeos y de los países desarrollados, a la cola de la cola, pasar al 8%. Dirán ustedes, eso es, ¿por qué el 8%? ¿Es mucho, es poco? Es triplicar el stock existente, pero además implica irnos a la media en cuanto al porcentaje de familias que destinan más del 40% de su renta a vivienda. La media europea está en el 29%, España está en el 42%. Se entiende que destinar más del 40% de tu renta al alquiler estresas de una manera inconsistente, de manera sostenible a la familia. Y este dato del 8% es consistente con el segundo rublo que está expuesto en esta transparencia. En definitiva, termino ya, debemos cambiar la filosofía de cómo entender las infraestructuras y la inversión en infraestructuras. Necesitamos reponer el déficit de inversión existente en nuestro país de acuerdo con lo perdido, de acuerdo con las necesidades de reposición de capital público. También es importante, reestructurar, cambiar la estructura del gasto público en infraestructuras hacia la movilidad sostenible. Lo que vamos a hacer ya en este semestre es una inversión en movilidad ferroviaria, una licitación de 5.700 millones de euros, un incremento sustancial si lo comparamos con el primer semestre del año 18. Y es también muy evidente la necesidad de tener un parque de alquiler social y asequible importante en nuestro país, para responder a las necesidades de la demanda y para hacer política social. Yo creo que son objetivos de país, son objetivos razonables.
si no tenemos éxito en esta palanca, no tenemos éxito en los grandes objetivos de país, de productividad, de cohesión social y de transición ecológica. Es fundamental. El trabajo es apasionante, se lo digo, y yo creo que ustedes que también están en este sector, estoy convencido que están de acuerdo conmigo. Nada más y buenos días.